fueron calculados de acuerdo al plano que se utilizó, al plano principalmente topográfico. Si pasamos a la otra parte, a las coordenadas UTM, exactamente aquí viene algo muy importante. Si nosotros consideramos una con otra coordenada, las coordenadas geográficas son hacia arriba, coinciden con las UTM, que es Y. Pero en el caso de W viene de derecha a izquierda y las UTM van de izquierda a derecha. O sea, aquí es algo muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta porque tarde o temprano tendrán que trabajar el campo, ya sea con un plano o digitalmente con su computadora, no sé, con su tablet, para poder trabajar esa zona, y es algo bien importante, ¿no? Igual, ¿cómo voy a tomar esos valores? Si ustedes, en caso de las UTM, se van a esta esquina de aquí, esta esquina en este punto, ahí comienza, tanto comienza Y como comienza X, ¿no? Entonces, Y va de aquí hacia arriba, ¿no? Coincidiendo con N. Pero aquí es donde se cruzan, ¿no? Las UTM irán hacia acá y las geográficas partirán al contrario. Es algo que debemos de tener muy en cuenta, bien claro, como un principio de decir cómo voy a obtener los valores. Ya que tengo esto, estas sí vienen totalmente cuadriculadas. Si ahorita estuvieras hablando de un ejemplo de unos 50,000, vienen cuadros azules a cada 2 centímetros. Y aquí sí nos conviene manejarlo en metros, porque todo lo hemos estado manejando en kilómetros, distancias, áreas, que en la próxima clase trabajaríamos áreas. Las áreas que yo les voy a dar contra las que ustedes van a realizar. Y nomás nos restaría entonces, como último punto para segundo parcial, la presentación de los planos. Sería geológico y sería el de, el de topografía y el geológico, nada más. Son 4, faltan 2. Los otros 2 serían para el trabajo final, pero ya por lo menos tendrían la idea de cómo es esta presentación. Ahí está. 2 centímetros igual a 1000 metros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en unos 50,000, sería 1 centímetro igual a 500 metros, 2 centímetros igual a 1000 metros, ¿no? Vamos a suponer que no da el resto, da 1.6, porque lo estamos midiendo con una regla. A despejamos a X, que acá no lo hice, pero sería 1.6 centímetros por 1000 metros sobre 2 centímetros. Se eliminan los centímetros y nos quedan los metros. Tiene 800. Al punto que yo estoy, tendría que sumarle estos 800 para poder dar un valor más real. Y si estos sí quedarían así exactamente, ese es un ejemplo que tomé, quedarían 635,812. No hay fracciones. En el caso de Y quedarían 2,235,669. No hay fracciones. También les podría servir para calcular el área, ¿sí? Y entonces ustedes podrían aquí tener estos datos y hacer el método sobre coordenadas UTM para calcular su área, uno de los que ustedes tienen que proponer, pero hay un sinnúmero, ¿eh? Ya sería bueno que lo fueran viendo. Entonces, esto sería las 2 formas de las coordenadas geográficas y las coordenadas UTM. Observen algo. En los miles le pongo una coma. En los millones hay una apóstrofe y una coma. Ese sería lo correcto, porque he visto casos de que dan un valor en el periódico, en la televisión, y ponen 2.635.669, un ejemplo. Yo digo, caramba, ¿cómo voy a leer yo esa cantidad? Si tiene puntos, así llegan a ser esos errores, ¿no? Entonces, los miles se distinguen así, los millones son así. Ojalá tengan esa seguridad de cómo escribirlos. Y acá señalo que está en metros. No voy repitiendo cada uno metros, no. Ya estoy de antemano, como una tabla debe de ser, poniendo las coordenadas UTM en metros, XY, y la estoy separando. Siempre será un valor menor la parte de X que va de izquierda a derecha, hacia acá.
Y en el caso de Y, que sería paralelo a el norte. Y aquí están los dos valores. Están las coordenadas geográficas y están las UTM. Aquí tiene 2.720.000 y tiene una M minúscula que significa metros. En la parte de abajo tiene 610.000 metros. M, una M minúscula. Entonces, ahí está lo que nosotros tenemos que calcular como la parte de coordenadas geográficas contra UTM. Entonces, con esto estamos prácticamente terminando nuestra tabla, pero nos falta algo. Ese algo es las observaciones. Ahorita lo voy a decir de cómo la vamos a hacer, pero les voy a decir para qué nos puede servir realmente con una realidad de algún proyecto o con una realidad de un trabajo. Primero, con el trabajo que tienen actual. Yo les dije que tomaran 2 puntos para no me voy a dejar en blanco las opciones, o no las vayan a poner, no sacamos nada, no las anotes, no es así. O no, ponla en blanco. Bueno, ya les dije, si no se expongan ante su tesis profesional, que dejen alguna tabla en blanco, porque entonces, pues oye, toda esa columna está en blanco, oye, mejor la quito, la elimino, ¿no? Y si hay falta de algún valor que no pude obtener o que no se calculó, hay que ponerle ahí una simbología y decir, este valor no se calculó o no se obtuvo en campo, por X razón. Pero hay que especificar, no dejar esos espacios en blanco. Pero el caso es de que estoy hablando de las observaciones, que serían las últimas que faltaran aquí para terminar la tabla. Yo les dije 2. Una, sería muy bueno utilizar la cota. ¿Cuál es la parte más alta? ¿Cuál es la parte intermedias? ¿O cuál es la parte más baja? Otra más, podría tomar otro dato. En el caso de los nombres o los sitios, decir, ¿qué fue? Ranchería, población, ciudad, no sé, una presa, una carretera, un cerro, no sé, una parte alta, una parte baja, y hablar de eso, ¿no? De los sitios, de sí, ¿qué es? ¿Qué es ese lugar? Y tomarlo como observación y cerrarlo. Pero en la realidad, cuando nosotros estamos haciendo un muestreo, vamos a suponer de aguas, y entonces vemos que necesitamos ver el sitio donde está. ¿Por qué no la hora también? Para ir en un orden de decir, bueno, ¿por qué la muestra 1, la muestra 2 de ese día? No hay un brinco y ahí se nos haga un ruido, ¿no? Está llenando nuestra tabla. O la persona a la cual, ¿quién es la dueña del sitio donde tomamos esa muestra? Ese sería algo que nos serviría de base para ordenar nuestro muestreo, que no haya dudas. Supongamos que en el caso del agua, la mayoría de los frascos que utilizamos son de vidrio. Acuérdense que en el momento que nosotros tomamos esa muestra, está en custodia de nosotros esa muestra. Y esa custodia termina hasta que la entregamos en laboratorio. Por alguna manipulación, se nos cae y se nos rompe esa botella. Y si no podemos ir nosotros, o yo que estoy muestreando, la persona que pueda ir o que le corresponda ir, podrá tomar el nombre de la persona de la noria, del pozo, del manantial, del sitio donde obtuvimos esa agua, o por qué no, del arroyo, corriente, también podría ser. Y ya en base a eso puede localizar a esta persona y decir, estoy seguro que esta muestra corresponde a la que se perdió. ¿Sí? Se rompe, se perdió. No hay vuelta de hoja. Puede llegar a suceder. A mí lo personal ya me ha sucedido. Que pues a uno, normalmente cuando se muestra, lleva para tener las muestras en hielo, una nevera. Y entonces, y claro, uno va a empezar a manipular así prácticamente con las manos, tal vez sin guantes o con guantes, y se le resbala una, ¿no? Y se rompe. No puede uno hacer nada, tiene que volver a tomar esa muestra en el sitio. Y ahí es donde, insisto, hay que tener todos los datos, el sitio, la hora y el nombre de la persona o al propietario de ese lugar. Entonces, no crea que eso de las observaciones es algo
nada más muy general, no, llega a tener un peso muy importante en la parte del trabajo ya en campo, ¿sí? Así que no se puede sacar, a ver, pues un ejemplo, ¿no? Vamos a sacarle a las muestras, a las otras muestras y hacemos esta muestra, no, tampoco, no sería ni recomendable, ni algo que procediera, ¿no? Entonces, sí hay que hacer las cosas bien. Entonces, hoy sí les pediría, por favor, que se pusieran a calcular las coordenadas geográficas y las coordenadas geográficas. Lo mejor es presentarlas así. Insisto, hay dos formas. Una es con algún programa que tenga, probablemente que ustedes hayan conseguido. Bueno, menciónenme cuál es, cuando vayan desarrollando la tabla, menciónenme cuál es, y en base a ese programa, me dan un ejemplo de cómo calcularon. A lo mejor esta primera, en coordenadas geográficas, y esta primera es de UTM, y hasta ahí quedó. Pero el caso que no, que ustedes lo hicieran matemáticamente con una regla de 3 en ambas dos, y sería cada una, sería en este caso, si son un pentágono, serían 5, si son 6. Entonces tendría que hablar del sitio 1 y mostrarme estos cálculos, luego el sitio 2, el sitio 3, y luego las coordenadas UTM, igual, tendrían que irme diciendo cómo calcularon con la regla de 3 esos datos. Entonces, eso sería lo de hoy. ¿Por qué? Porque tenemos 2 semanas más que estaríamos hablando de la tercera semana, que sería prácticamente la próxima de octubre, y que tendríamos que terminar básicamente lo que nos resta de cálculo de áreas, probablemente hasta la presentación de los planos, de los dos. ¿Cuál? El topográfico y el geológico. Nos faltan 2. Esto sería para el trabajo del reporte final. Porque a nosotros nos están solicitando en la segunda semana de, si no me recuerdo, seguro, de noviembre, los trabajos de los segundos parciales. Pero recuerden que tenemos ese puente, ese super puente que es el primero y 2, oficialmente en la escuela está otorgado. El 1 y 2 es lunes y martes, entonces vamos sábado, domingo, lunes y martes. Entonces, yo creo que antes de ese puente les voy a estar solicitando el trabajo. Yo les voy a decir cuándo, la próxima semana, ¿sí? Así que váyanse ya preparando y alistando todo lo que han estado haciendo. Recuerden, en la tabla es todos los datos de esa tabla que hayan calculado, ¿sí? Y lo pueden enviar así. Y algo que les he estado pidiendo, que sea un solo correo PDF y que además tenga una portada muy sencillita o datos así, nada más de una portada sin que haya nada de fondo, algún dibujo, lo que ustedes quieran. No, nada más sería la materia, el grupo, el equipo, los nombres ordenados en forma alfabética de acuerdo al leído paterno, materno, nombres, y la fecha, si quieren, también en que se los estoy solicitando, sería muy bueno. Y ahí me entregarían lo que habíamos acordado en la clase después después de que empezamos ya este segundo parcial, para calificar el segundo parcial. Y al final, pues sería lo que resta, ¿no? Y ya lo veríamos con más detalle. Entonces, esto sería, por eso es que ahorita sí me urge por lo menos que termine la tabla, ¿no? Sería que las coordenadas geográficas, las coordenadas UTM y las observaciones, que es algo muy sencillo aquí, pues ya por razones ya no cabe, ¿no? Por el pizarrón y lo que tengo. Entonces, ese sería. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Me escucha, profe? Bueno, Perfectamente. hasta ahora serían 2 tablas las que tenemos que completar. No. Es una sola tabla. Una sola tabla con todos los datos. ¿Cuáles fueron esos datos? Desde que iniciamos. Es una sola tabla. Y aquí está la tabla que yo les mencioné a ustedes. Aquí está. Esta tabla va desde los puntos. No sé cuál. En este caso, este trabajo a mí me interesó hacerlo
de la zona de Poza Rica y fue como debería de ser, un rectángulo, porque nomás son 4 puntos, pero es un área específica. Luego sería la localización. Luego sería la distancia. ¿En qué? En kilómetros, no se repite. El rumbo azimut. Ah, pero esta de la cota lo jalé para acá y les dije cómo calcularla. Ahorita vienen las coordenadas geográficas, las coordenadas UTM las observaciones. Vean cómo está la tabla de manera horizontal. Yo les recomiendo, porque luego lo quieren hacer vertical o sea, lo hacen así y no queda, no cabe, y luego lo hacen en 3 partes. Yo creo que no debería de ser. Yo se las acepto, pero lo que debe de ser así. Y esta tabla la nombramos como tabla de datos del proyecto. Aquí no tiene número, pero debería tener un número porque sí se elaboran otras tablas dentro del trabajo. ¿Sí? Entonces, esta sería la tabla número 1. No, nada más esta sería la única tabla que yo les pedí que hemos venido trabajando. ¿Sí? Aquí está. Y a ellos todavía les pedí la distancia más larga, la distancia más corta, el perímetro y área promedio que sacaron ellos, que está en la parte baja de aquí, de esta parte. ¿eh? Pero no se los he pedido a ustedes, pero si lo quieren hacer también, ¿no? Ahí está. Entonces, ese serían los datos, pero realmente a mí lo que me interesa es que yo lo solicité en una sola tabla y así lo dibujé yo la primera clase que nos reunimos. Lo único que jalé fue las cotas. Esto tampoco no implica que lo hicieran igual, ¿no? Que yo, está bien, son datos, ¿no? Pero lo ideal es jalar estas cotas aquí, yo, si no me recuerdo. Y acá, yo les dije, tienen que ver el rumbo y ustedes tienen que ver el método de azimut. Podrían decirme, no hice ninguna cuenta. Ah, no, un momento. Al azimut tuvieron que haber empleado algún método y hacer una operación por cada punto. Pentágono 5, hexágono 6. Entonces necesitan que reportarme 5 o 6. Y ante todo, bien descrito el método del azimut. Tiene el rumbo. Yo les indiqué cómo sacarlo. Y el azimut, ustedes lo tendrían que hacer. No, es una sola tabla. Ah, ok. Y, ¿qué le iba a decir? ¿Y tenemos que poner el procedimiento también o solo ya los datos, ya los cálculos, ya todo? Bueno, el resultado. Sí, tienes que poner, a ver. Aquí me salió ahora, ya ven cómo es como un comercial ¿no? Mire, ya ven cómo todo se actualiza, ¿no? El otro día por equivocación me tenía una actualización, ¡zas! Le apreté y me hizo un relajo el celular, ¿no? Ahora, el Zoom está diciendo, oye, te voy a sacar en 10 minutos, pero yo estoy observando que me deja ahí estático, sin moverme, y se paraliza, y me imagino que está el sonido. Ahorita me acaba de decir que en 10 minutos me saca, no me vuelvo a conectar. No, sí tenemos, ya se los había hecho, y lo vuelvo a repetir, la tabla va en esta función, o sea, así como va, pero cada punto que usted haya calculado, me lo tiene que ir mencionando. ¿Cuál yo les dije? La distancia. Si yo no tengo un escalímetro, no lo puedo leer directo. Me evito. Entonces yo digo, para calcular, podría decir las distancias. En el caso de las distancias no se calcularon, se leyeron directamente con un escalímetro. Bueno, perfecto, se los creo. Pero en caso que no, tendrían que haber hecho una conversión ustedes de su escala para dar esos datos. Hay que meter eso. Luego, en el caso de, si hicieron alguna operación con las cotas, igual. Pero el caso también, mejor sería, perdón, antes la distancia, el azimut y las cotas. Ahora, en esta sí hay también operaciones. Y si ustedes hacen estas reglas de 3 de manera directa numérica, tiene que ser para cada punto, ya sea 5 o ya 6. Y aquí serían 2 por cada punto. ¿Sí? Así que, mucho cuidado. Igual aquí sería para X o para Y. Igual sería 2 para cada punto. Serían 10 y 10 operaciones. En 5. Serían 12 y 12 en 6. Sería para el hexágono. Entonces, todas esas operaciones las quiero. Si no, ahí tendría yo que, pues, afectar la calificación, ¿no? Si me tengan la tabla como tal, yo digo, ¿cómo harían cómo sacarían esta información? ¿Cómo la calcularon?
¿sí? Y si usted me dice, no, fíjese que yo conseguí, como alguien me dijo, no sé si en este grupo, en uno de los grupos me dijo, no, yo tengo, es más, dice, ya las calculé, porque yo tengo un programa de INEGI que estoy calculando las coordenadas geográficas y las UTM. Ah, perfecto. Bueno, entonces indíqueme cuál es y solamente detállemelo, cuál es y cómo lo emplea. Y deme un ejemplo nada más del 1. Dígame la latitud norte, la longitud W para coordenadas geográficas. Y otra vez me dice si es el mismo programa o es otro, señálemelo también y hágame el 1. Ahí está. Estos datos yo los tomé directos como ejemplo del reporte que tengo aquí, ¿sí? Que yo se lo solicité a un equipo que si lo podrían hacer para esa área en específico, ¿no? Y entonces, así quedó, pero esta normalmente se ve aquí como está el 00 o está este dato, se fue con un programa. Ah, cuando se da aquí 45 por 40 o 32.57, el geoposicionador nos da 4 dígitos, punto 5720, por decir algo. No les estoy pidiendo los 4, les estoy pidiendo solamente 2. Entonces, ustedes, si tienen algún programa, igual manéjenlo. Denme todos los datos, denme los ejemplos. Denme si tiene imágenes, también métanlas ahí y determinen su área. ¿Qué nos está pasando con los exámenes profesionales? La mayoría está metiendo ya datos de programas preestablecidos, pero me dan los 4, pero no me dicen cuál es el área, nomás me dan los puntos de referencia, pero no me dicen, oye, estoy estudiando esta área, regular o lo que sea, una cuenca, por decir algo, en el caso de hidrología, o qué figura geométrica tiene, ¿no? Pero eso también ustedes tendrían que definirlo y también meterlo dentro de su reporte de la tabla. Todos los cálculos que la tabla tenga tendrán que reportarlos. Todos. ¿Sí? Si yo veo que por ahí está vacío uno, pues lo primero que voy a hacer mi nota aclaratoria cuando les mande yo o les envíe mis comentarios, ¿no? Oye, el punto tal no está calculado. No apareció. Y no apareció. Entonces esos datos me darían mucha desconfianza, ¿no? Es como yo les pongo un ejercicio ahorita de matemáticas, ¿no? De cálculo de diferencial y les pongo un límite y me dicen, el resultado es 8. Pues, qué padre, ¿no? ¿Y cómo le hiciste para llegar al 8? A lo mejor es correcto, pero ¿cómo le hiciste? No, tiene que uno hacer todo el desarrollo, sustituir ese valor de acuerdo a la constante o variable y sacar el 8. ¿Sí? Y entonces, así te lo creo, ¿verdad? A lo mejor es correcto también, ¿verdad? Pero no me digas que es 8, dime por qué. ¿Sí? Y así les pediría yo, ¿por qué? ¿Por qué llegaste a ese valor? A lo mejor encuentro un error, a lo mejor no encuentro nada, es correcto, ¿no? Pero es más fácil de revisarlo a estarlo yo allí, bueno, a ver, es esto, no esto. Así que ese sería la actividad de hoy, mi geometría descriptiva para su grupo, y esto estaríamos terminando hoy la tabla. Digamos, quedarían, de acuerdo a lo que señalamos como compromiso para este segundo parcial, sería manejar solamente, si me equivoco, me corrigen, sería el cálculo de áreas y presentar los dos planos. ¿Cuáles? Topográfico y geológico, nada más, ¿sí? En el caso de ustedes, pues sería de esos dos, ¿no? Nada más. Y ya termina, pero ya nos faltaría la parte de lo que yo les pediría como tercer parcial. Y acuérdense que pido un solo archivo, ¿sí? Un solo archivo. Ojalá ya definan bien sus equipos. No sé si ustedes tengan, sí, tienen aquí una pachanga de equipos, ¿no? Una fiesta de equipos, ¿no? Ahora sí me iría sobre la calificación si no me ordenan los equipos. Esa es parte de su trabajo, ¿sí? Yo aquí me encontré con equipos que no tenían número, y por lo tanto, tuve ese problema. Espero que no sea. Y que sea un solo archivo PDF y me lo lleven a mi correo que yo les dije, email. Entonces, yo daré la fecha y sería esa fecha como máximo. Si ustedes lo cargan antes, qué bueno, ¿no? Un día antes, 2 días antes, pero sí, ese sería, tenemos que planear y prepararnos para cerrar a más tardar esta última semana de octubre, porque se nos viene esa semana, pues
el superpuente. Y además es martes, que no va a haber clases con ustedes, porque es 2. Hay que comerse despacio la prenda, no hay que comérsela rápido, no vaya a ser mal. Entonces, tranquilos, cómensela con calma, tranquilos por todo el tiempo, y no les vaya a caer un poquito pesada o mal, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que, que antes de esa semana, yo creo que a fines de la última semana de octubre, les voy a estar solicitando la entrega de trabajos. Así que por eso hay que planear, ¿no? Hay que ponernos, pues yo, a analizar qué estamos haciendo, qué nos falta y cómo vamos a ir trabajando, ¿no? Entonces, ¿alguna otra duda, comentario? No, profe, ninguno. ¿André? ¿Alguna otra duda? Comentario. Pero con esto terminamos la tabla. La tabla que originalmente solicitamos, pues yo digo, hágala de manera, algunas personas la presentan por partes. Bueno, pues no me parece muy adecuado, ¿no? Pero a otros la están presentando 2, 3 columnas, pero van diciendo cómo la elaboraron. Bueno, pues también, ¿no? Tampoco me voy a aferrar a que la quiero en una sola hoja y toda impresa así, que no, sería lo mejor. Pero si ustedes dicen, no, yo voy a, es que no, siento que no cuadra ahí en esa hoja y no va a entrar, entonces voy a hacerla así por partes, pero voy describiendo cada una, cómo la fui desarrollando. Eso es lo que a mí me interesaría, ¿no? Y especialmente las columnas que tengan cálculo, hay que señalar cómo llegaron a esos resultados. ¿Sí? No quiero una tabla terminada con datos, porque hay varios que sí implica cálculo. O cómo llegaron a esos valores. ¿Sí? Entonces, esa sería la parte, pues importante. Y aquí terminamos con la tabla. Vámonos solamente con lo que nos hace falta. Es probable que la próxima clase, a lo mejor, que sea el próximo martes, casi terminemos o bueno, les decía, bueno, me sacó ya del sistema, aquí estoy. Hay ocasiones en que me ha sucedido, se los digo porque estoy tratando de explicar algo o desarrollando algo, y cuando volteo ya me sacó, ¿no? Y entonces ya a lo mejor tiene más tiempo, ya me lleva más tiempo entrar al sistema, y pues así es el Zoom, ¿no? Ya nos ha dicho que no nos iban a desconectar, pero nos sigue desconectando, y aquí estamos, ¿no? Entonces, ese sería el trabajo de hoy y la conclusión de la tabla que habíamos dado habíamos dado, aquí no tiene número, pero sí es importante que si manejamos en un informe tablas, gráficas o fotos, lo que sea, debe llevar un nombre. O sea, aquí sería tabla de datos del proyecto, podría ser la 1. Vamos a hacer otras tablas que a lo mejor no sean tan importantes como esta, pero sí comparativas. Entonces ahí podría ser, por un ejemplo, la que ahorita viene, la del cálculo de áreas, sería tabla número 2, cálculo de áreas. Y ahí sí va en kilómetros cuadrados. Quedamos. Desde aquí, recuerden algo, son K minúscula, M minúscula, no que en un lado me ponen K mayúscula, M mayúscula. Luego en otra, del mismo reporte, K minúscula, M minúscula. Mucho cuidado, ¿no? Es muy lamentable que nos regresen un informe por las unidades, ¿no? Entonces, seamos ahí muy cuidadosos, ¿no?
pero no es el caso de ustedes, ¿no? Pues es un trabajo, un ejercicio. Entonces, yo les he estado señalando la importancia de mencionar las unidades, pero ya no repetirlas, no me las repita, porque si me llegan a repetir metros, 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 eso sí hay que poner, hay que repetirlos, porque sabemos que está en grados, minutos y segundos, y si lo calcularon por algún programa, va a salir así. Si lo calcularon matemáticamente por regla de tres, les va a salir, yo les pediría hasta décimas centésimas, ¿no? Entonces, y cada uno con su cálculo. Y tengo que ir en ese orden, ¿no? Si yo para distancia convertí porque no tenía un escalímetro, pues hay que hacerlo. Ese sería el primero. El segundo, el azimut, ese sí, definitivamente tiene que ser. Y luego vendría, si las cotas hice alguna operación, bien, si no, no hay nada, ¿no? Y en el caso de las coordenadas geográficas, sí, depende cómo las calculé, con un programa de INEGI o programa que encontré en la red, o las calculé matemáticamente, y ahí viene las operaciones de las geográficas y las UTM. Y ya solamente me restaría las observaciones que no tienen mayor problema, algo muy teórico. ¿Sí? ¿Dudas, señores? ¿Comentarios? ¿O algo que ustedes quieran preguntar, señalar? ¿Dudas? No, profe, ninguna. ¿No? ¿Todo No. tranquilo? ¿Vamos bien? Espero que comprendan que los tiempos, estamos a muy buen tiempo y estamos trabajando normal. No hemos tenido ninguna suspensión de clase, no hemos tenido nada que nos afecte, entonces vámonos por el lado de cumplir en tiempo y forma. Ustedes también, ¿no? Todos tenemos la obligación de cumplir con nuestros deberes, con nuestros tiempos. Esto es lo que yo quiero hoy, aunque aquí ya no aumentaron las observaciones porque pues no hay espacio, pero la tabla termina con las observaciones, ¿sí? Y con eso tendríamos los datos suficientes para, tener esta información en base a nuestros planos que tenemos ahí. Me decía hace un rato su compañera de exploración hidrológica, oiga, es que el 1.50.000 lo saqué en copia y no son 2 centímetros, es 1.6. Ah, bueno, pues entonces con eso 1.6 considéralo 1.000 metros. Ya es tu regla de 3, porque sabemos de la problemática de conseguir y tener las cartas. Entonces tampoco me voy a poner, quiero, lo mejor esta es una carta original, esta que les estoy mostrando. Lo mejor sería trabajar en cartas originales. Bueno, entonces adelante, ¿no? Pero si no se puede y tengo copias o esto, entonces hay que hacer una aproximación, ¿sí? Y lo que hace aquí es el ejercicio, ejecutarlo y terminarlo y presentar mi informe final, ¿sí? Que ahorita lo que restaría sería que ustedes me entregaran, y yo creo que a más tardar en esta tercera semana o cuarta máximo, les entregue el índice del informe final para que pues ya estemos totalmente sin pendientes. Entonces, señores, dudas, mientras me piensan, tomo la asistencia de tomo la asistencia del grupo, ¿no? Bueno, ya la tomé.
Bueno, señores, dudas, comentarios, algo que quisieran ustedes señalar, solamente lo que resta ahorita es pues a echarle todo y calcular los datos que tengamos que terminar. Y por lo tanto, ir ya armando nuestro paquete de cómo vamos a enviar. Y ante todo, no hay una presentación definida. ¿Por qué? Porque este es un avance. Tampoco te va a poner, oiga, pero sí, por lo menos se entienda muy bien los datos que yo les dije, como una pequeña y muy sencilla portada, ¿sí? Para que yo pueda ubicarme rápidamente y ver y checar todo, ¿no? El número de equipo, el grupo, no se le olvide señalarme el grupo porque luego no traen el grupo, entonces ando buscándole ahí, tengo 2 grupos de geometría y tengo que estar buscando los 2 grupos, ¿no? Ah, no, sí, pertenece a este grupo, ¿no? Y entonces, por favor, eso es básico. Y ya al final, pues ya lo hablaremos, ¿no? Ya por lo pronto, nomás me restaría con ustedes para pedir lo que falta y entregarles el índice. Quedaríamos totalmente. Eso lo haré en estas 2 semanas que restan de octubre. Son 4 semanitas así muy bien definidas para este mes. ¿Dudas, señores? ¿Comentarios? No, profesor, ninguna. ¿Está bien? Bueno, pues entonces nos estamos viendo. Que la pasen muy bien. Pues podríamos decir que buenas tardes, aunque ya casi van a ser noches, y que se cuiden todos y estamos pendientes, ¿no? Y para cualquier situación. Nos vemos el próximo martes para casi concretar, ¿no? Y es probable que también les dé la fecha de entrega para que tengan ustedes un tiempo de preparar su segundo parcial. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, buena semana, profe.